El artículo 84 del Código Penal regula, ¿no es cierto?, lo que sería el homicidio culposo y establece que será reprimido con una pena de prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial de 5 a 10 en su caso, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte. Y como agregado final del artículo, la reforma estableció que el mínimo de la pena se elevará a 2 años si fueran más de una las víctimas fatales. Cuando nos toque analizar esta cuestión, veremos que se hacen una serie de reparos desde el punto de vista de la doctrina y eventualmente por jurisprudencia de algunos tribunales respecto de esta agravante. Nuestro Código Penal entonces, al describir los delitos culposos en general, le atribuye un contenido consistente en la imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos de los deberes. Como se advierte, son todas situaciones muy diversas que deben necesariamente esclarecerse a fin de poder entender de cuál es el verdadero contenido del tipo penal previsto y regulado por la norma precitada. Entonces, antes de referirnos a cada una de estas conductas, se torna necesario señalar que no todas las figuras del contenido de la culpa es el mismo, ya que a veces se hace mención a la imprudencia y a la negligencia, en otras a la inobservancia de reglamentos o deberes, y por último solamente a la negligencia. Vale decir que muchas veces se dan supuestos, ¿no es cierto?, referidos a 2, 3 o más de las conductas establecidas o de la gradación de la culpa establecida por este artículo en análisis. De lo expuesto podemos inferir sin ninguna hesitación que en lo que se refiere al contenido de la culpa, nuestro Código Penal ofrece una gran disparidad de criterios, que son los que vamos a analizar brevemente. La característica esencial del tipo culposo y que lo diferencia respecto del doloso es la forma de individualización de la conducta prohibida. En estos tipos la conducta es prima facie indeterminada, siendo sólo determinable en el caso concreto. Por ello, en esta clase de ilícitos se sanciona cualquier conducta que cause determinado resultado lesivo, siempre que el resultado sea previsible y la conducta viole un deber de cuidado de modo determinante para la producción del resultado. Este es el criterio que sostiene el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, ¿no es cierto?, en su tratado de Derecho Penal del tomo 3, de su viejo tratado de Derecho Penal. Y así tenemos el tema de la violación del deber de cuidado, que sería de alguna manera, ¿no es cierto?, el sentido genérico de la exigencia que establece la norma. Entonces, en todos los supuestos de tipo culposo existe, desde el punto de vista objetivo, una violación a un deber de cuidado. Este deber de cuidado normalmente será apreciado a la luz de la antinormatividad de la conducta, asumida por contraposición con el comportamiento que el sujeto debía adoptar conforme a la reglamentación vigente. Hay, por lo tanto, una violación a un mandato o a una prohibición contenida en una disposición normativa. El progreso, la industrialización y los avances tecnológicos de la vida social han generado un mayor incremento respecto del riesgo de producción de lesiones a bienes jurídicos. Por esto, se ha autorizado, con algunos límites, la realización de acciones que entrañan peligros para bienes jurídicos siempre y cuando se cumpla con cierto cuidado. Imaginémonos, ¿no es cierto?, en esta sociedad moderna, donde como medio de transporte utilizamos vehículos automotores, donde se van caracterizando cada vez más por la aceleración, la velocidad,
el avance tecnológico respecto a normas de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que son riesgos que la sociedad acepta normalmente. Entonces, para la cuantificación de la responsabilidad, lo que tenemos que ver es si se superan los límites que establece esta sociedad para permitir la circulación de este tipo de rodados. Entonces, por esta razón, se habla de un riesgo permitido, o sea, de la tolerancia social de un cierto grado de peligro para bienes jurídicos, fundamentalmente en el ámbito del tráfico automotor, lo que sostiene el doctor Enrique Bacigalupo en su Tratado de Derecho Penal, parte general. Dentro del riesgo permitido debe considerarse el comportamiento de quien ha obrado, suponiendo que cumplirán con sus deberes de cuidado, entendido esto como el principio de confianza. Vale decir que los demás conductores, en el caso del tránsito vehicular, cada uno respetará los límites que le impone la norma para autorizarle, ¿no es cierto?, a transitar con ese riesgo que la sociedad acepta o permite. Este principio de confianza también debe completarse con el llamado incremento del riesgo permitido y analizar si dicho incremento se ha concretado en un resultado lesivo dentro del ámbito de protección de la norma. En esta medida, el riesgo permitido se corresponde con la adecuación social de la conducta, según Günther Jacobs, en su trabajo El delito imprudente, editado en Cuadernos de Doctrina Penal, Doctrina y Jurisprudencia Penal 4 y 5, editorial ADOC. Y así arribamos, ¿no es cierto?, a lo que se conoce como imputación objetiva. En todos los delitos de resultado, como en el que nos ocupa, deberá comprobarse, además, que aquel resultado lesivo será imputable objetivamente a la acción que ha infringido el deber de cuidado. Actualmente se requiere la teoría objetiva de la imputación, que pretende establecer a través de ciertos casos o parámetros objetivos una conexión de antijuridicidad. Por ello, puede deducirse que en principio no se dará la tipicidad si el resultado se hubiera producido aunque el autor hubiera puesto el cuidado exigido, por lo que habrá de comprobarse necesariamente aquella relación de determinación entre la acción imprudente o negligente y el resultado dañoso finalmente acaecido. Claude Roxin sostiene que es preciso que el resultado constituya la realización del riesgo generado por la acción y que la conducta imputable haya incrementado la probabilidad de producción del resultado en comparación con el riesgo permitido. Supongamos, ¿no es cierto?, de una manera burda, si hablábamos de que la conducta debería tener límite y dentro de ese límite se permitía, ¿no es cierto?, la circulación de vehículos porque era un riesgo aceptado socialmente, transgredir esos límites indudablemente podría significar un incremento del riesgo permitido. Si tenemos una velocidad permitida que estaría dentro del ámbito de protección de la norma de 60 km por hora y nosotros transitamos a 100, es indudable de que si ese incremento de este riesgo permitido guarda vinculación directa con la producción de un resultado lesivo, no hay ninguna duda, ¿no es cierto?, que estaríamos en presencia del tipo penal regulado por el Ordinal 84. Entonces, la tipicidad del delito imprudente exige que el sujeto realice una acción que sobrepase el riesgo permitido.